Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por venir a este tercer y último encuentro del tramo que la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros está ofreciendo de aprendizaje basado en proyectos aplicado a la biblioteca escolar. Esta semana les habíamos dejado una consigna, en la clase anterior les dejamos una consigna que era para continuar armando los proyectos, que vamos a retomar ahora para explicar un poquito y hacer algunos comentarios porque nos parecieron muy interesantes los proyectos que han subido. Y el encuentro de hoy se va a basar en las herramientas para la evaluación, tanto de los proyectos como de los avances de las y los estudiantes. Como siempre, están conmigo el equipo Vera a pleno, Daniela Goldín, Paula Morelo y Marina Elorza. Le vamos a pedir que se acerque a la compu de Dani para saludar. Buenas Eh, tardes a todos y todas. gracias, Marina. Marina está en una computadora que no tiene cámara, pero es la que nos acompaña para poder tomar las consultas del chat. Desde ya les decimos que pretendemos que utilicen el chat como una herramienta para que esto sea interactivo, que podamos interactuar con ustedes. Déjennos ahí comentarios a lo largo del encuentro que los vamos a ir tomando en diferentes momentos. Marina está atenta y nos lo va pasando rápidamente para que pueda salir junto con lo que estamos diciendo. Bien, en cuanto a los aportes que hicieron en la plataforma, en el Padlet, acerca de proyectos, los que vimos están muy interesantes todos. Resaltamos uno, el de modelo de Naciones Unidas, uniendo voces. No sé si la persona que lo puso está acompañándonos, espero que sí, y que pueda dejar un comentario. Eh, nos pareció muy acertado como propuesta. Lo que sí nos quedaba ahí como en duda es si surgía por un deseo o una necesidad de las y los estudiantes, o si más obedecía a un proyecto educativo institucional porque la institución quiere participar de este tipo de modelos. De todas maneras, es válido también y está bastante bien organizado y expuesto. Un detalle que queremos que tengan presente es que cuando escriban el proyecto, piensen que no todas las personas que van a leer el proyecto a veces están en el tema, y si ponen alguna sigla, traten de que la primera vez que aparezca esa sigla explicarla, para que personas que sean ajenas al léxico o al vocabulario específico sepan de lo que están hablando, porque a veces puede confundirse algunos términos. Sí, nos pasó que en casi todos los proyectos que vimos, cuando llegamos a la parte de tipo de proyecto, en realidad estábamos pidiéndoles más que nada que explicaran en cuanto a tipo de proyectos, de los que explicamos a lo largo de los encuentros, de estos que eran de producto, de investigación, de resolución de problemas o de propuestas, eh, para poder enmarcarlos, para ver cómo lo iban a seguir. Muy bien todos, con respecto a las actividades y las responsabilidades bien marcadas. Sí queremos resaltar también en el caso del de efemérides ambientales, como se está basando y apoyando en la Ley de Educación Ambiental Integral. eh, Vemos que las áreas que intervienen en el proyecto son todas las materias que conforman las diferentes áreas educativas de la institución. Y el equipo coordinador iba a estar formado por los encargados de medios y apoyo técnico institucional de informática, biología y química. Estaba muy apoyado en lo que tiene que ver con el medio ambiente natural. Y pensemos que la ley de medio ambiente, la ley de educación ambiental integral, abarca también el medio ambiente cultural. Entonces sería bueno que haya algún encargado o algún especialista de alguna otra materia humanística. Si bien, bueno, como todas las materias van a estar involucradas, es probable que los de ciencias sociales también puedan hacer sus aportes.
pero estaría bueno que quede aclarado para que se vea que toma todo lo que es educación. Y el de uno que vimos que tiene que ver con la biblioteca como herramienta de aprendizaje, necesitaríamos que se pudiera ver cómo darle una vuelta de tuerca, porque en realidad, como está expresado, es lo que hace la biblioteca per se, son las funciones de la biblioteca. Entonces, lo que necesitamos es que sea un proyecto de la biblioteca que genere algo o que genere un producto, que sea un producto promocional de la biblioteca como herramienta de aprendizaje, por ejemplo, o que genere alguna intervención de la biblioteca como herramienta de aprendizaje, porque en realidad, como está expresado, es la tarea que hace la biblioteca escolar por su propia función, que es esto de ser apoyo en los proyectos de los otros docentes. El proyecto en sí tendría que ser algo que nos deje un algo de la biblioteca, o un producto, o una propuesta de la biblioteca que permita hacer esto, de que se reconozca la biblioteca como un espacio de aprendizaje, como un espacio para armar comunidades de aprendizaje, como una herramienta de apoyo al aprendizaje. Habiendo pasado por esto, vamos a arrancar ya con este encuentro. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ustedes, mis compañeras, me van a avisar cuando ya esté disponible. Perfecto, entonces los dejo de la mano de Dani y de Paula, que son las voz cantantes en este encuentro, y no quita que Marina y yo vayamos a hacer nuestros aportes a lo largo del mismo. Bueno, también invitamos, como les dijo Ale, que ustedes vayan haciendo comentarios, estamos atentos a lo que van escribiendo. Es la manera más interactiva que tenemos de comunicarnos en este formato. Por eso los proyectos, los hemos comentado, los proyectos que ustedes compartieron tan generosamente, les agradecemos. Los hemos comentado en términos generales, no es de ninguna manera una tutoría personal, porque no nos lo permite el formato de esta propuesta, pero sí, más que bienvenido todos los comentarios que tengan, si quieren comentar algún proyecto que hicieron o que están pensando hacer y quieren hacernos alguna consulta en el marco de lo que estuvimos viendo en estos encuentros, las y los leen, ¿sí? Así que, bueno, están invitados, aprovechemos por ahí este rato que tenemos, si podemos ayudarlos o conversar de alguna manera, más que bienvenido. Hemos visto en los dos encuentros anteriores un poco en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos, de trabajar en proyectos, los tipos de proyectos que hay de acuerdo a lo que se propone. Hablamos de proyectos en los que se busca trabajar o se va hacia un producto, proyectos en los que la intención es hacer una investigación, hay otros en los que se resuelve algún problema, alguna situación problemática, hay otros en los que lo que se plantea es hacer alguna intervención. Bueno, dentro de esa gran variedad vimos también los pasos para llevarlo adelante. Partimos, lo ideal es partir de un diagnóstico que tenga como punto de partida la perspectiva de las y los estudiantes, que puede tener que ver con inquietudes, con intereses, y que estén vinculados tanto a su realidad, a la realidad cultural, a la realidad social, contextual, a la realidad de la institución. ¿Sí? Hablamos de proyectos como propuestas educativas situadas, esto es central. Bueno, después vimos un poco la escritura, en principio es uno de los ejes que, que están planteados aquí. Cómo escribir un proyecto, cómo presentarlo, cómo este proyecto que planificamos cómo bajarlo en un escrito para poder llevarlo adelante y cada vez que a la vez este escrito tenga todo lo que tiene que tener para oficiar de especie de hoja de ruta, ya que el proyecto, como vimos,
implica un revisar constantemente a medida que avanzamos cómo vamos, qué va sucediendo. En ese sentido, escribirlo y que tenga una buena escritura clara nos va a ayudar mucho. Por eso hicimos tanto énfasis en esto. Y hoy algo vimos en el encuentro pasado, lo que vamos a tratar de abordar, o en lo que vamos a tratar poco, es en la evaluación, ¿no? Cómo evaluamos un proyecto. ¿Alguien sí, con esto claro? No, una menos. Bueno, ¿cómo evaluamos un proyecto? Algo ya habíamos conversado, esto que les decía, y de ahí la importancia de tener con claridad escrito el proyecto redactado, porque por un lado, la evaluación consta de hacer un seguimiento, constantemente vamos a ir viendo qué va sucediendo con este proyecto una vez durante su implementación, y en su implementación, lo que quiero, ¿no? Lo que se utiliza y resulta valioso, es hacer una evaluación que nosotros denominamos evaluación permanente y sumativa. Lo que implica, se conoce como evaluación en proceso. Más allá de que va a haber la evaluación del producto final, la concreción o cómo se llega a eso que se plantea va a llevar la realización del proyecto, vamos a ir evaluando el paso a paso, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo nosotros, como docentes, como coordinadores del proyecto, y también la idea es que lo puedan ir haciendo las y los estudiantes, no solo nosotros vamos a evaluar, sino que las y los estudiantes como protagonistas del proyecto. En este sentido, recuerdan que hemos visto que una de las características del proyecto es que pone en lugar protagónico, activo, a las y los estudiantes. Hablando de un lugar protagónico implica en el lugar del hacer, pero también en el lugar de toma de decisiones, en el lugar de involucramiento con el proyecto, con sus objetivos, con lo que se va haciendo a lo largo del proyecto. Y también este lugar protagónico tiene que ver con evaluarlo. Y evaluarlo no en un sentido por ahí más tradicional de ver si está bien o está mal, sino ver cómo va y si se requieren ajustes, cambios durante la marcha del proceso. Esto en relación con lo que Anjovich nos decía, lo emergente, ¿no? Esta evaluación, este seguimiento y evaluación en el transcurso del proyecto es lo que nos va a permitir identificar eso emergente, lo imprevisto, y en función de eso ver si tenemos que hacer cambios, ajustes en nuestra hoja de ruta o en que era el proyecto. ¿Sí? Bueno, esto así como general lo habíamos visto. Nos detenemos ahora un poquito más en la evaluación. Vamos a ver así como un poco lo que estoy mencionando así muy ampliamente. Bueno, sí. O sea, en función de esto que venía comentando Pau, pensamos una doble línea en la que se puede plantear la evaluación en el marco de los proyectos. Obviamente, estas son modelos, ¿no?, de los que estamos hablando, que siempre, como en todo lo que, digamos, como el enfoque que venimos planteando desde el primer encuentro, todo, la idea es que se realice de manera situada y adaptado a las necesidades del espacio concreto en el que estamos trabajando, con las personas concretas con las que estamos trabajando y para quienes estamos pensando las propuestas. Pero a modo, o sea, con el fin de poder conceptualizar un poco, pensamos en estas dos grandes líneas
en las que se puede plantear la evaluación en el marco de un proyecto. Una es la evaluación de o acerca de el desarrollo y la implementación del proyecto en sí mismo, y otra es la evaluación y la reflexión sobre el aprendizaje y el desempeño de las y los estudiantes en el marco del proyecto, ¿no? Cómo transitaron en este sentido las propuestas y las actividades involucradas en el proyecto que se estuvo trabajando. Este quizás es el sentido más, al que más estamos acostumbradas y acostumbrados en la escuela, ¿no? De evaluación, aunque no necesariamente tiene que ser con el mismo enfoque en todos los casos, ¿no? Y no necesariamente dentro de esa evaluación lo principal tiene que ser la calificación, ¿no? Que tampoco es lo mismo evaluación que calificación. Ahora vamos a meternos un poquito. Bueno, como decimos acá, ambas direcciones en el marco de un proyecto nos parecen centrales y se relacionan mucho, ¿no? Porque quizás eso que llamamos rendimiento o desempeño de las chicas y chicos, bueno, adultas y adultos también, digamos, de las y los estudiantes destinatarios, va a estar en relación con las características de las propuestas, o por lo menos en esto creemos al proponer esta modalidad. Entonces ahora nos metemos un poquito en una línea y en la otra. Ale, ¿podemos pasar? Gracias. Bueno, en principio, la evaluación en relación al proyecto tiene en cuenta, digamos, estos son ejemplos, ¿no? Cada proyecto también puede generar preguntas o ejes evaluativos específicos, pero acá las que pensamos que nos parece que estaría bueno que no falten, ¿no? Son preguntarnos si se cumplieron los objetivos, las expectativas que impulsaron a llevar adelante el proyecto. A ver, una aclaración antes. Venimos hablando, ahí hicimos una recapitulación, la vez pasada nos centramos en la escritura del proyecto, ¿no? La bajada, bueno, al papel, al documento virtual o lo que fuera. Es decir, que tenemos un documento al cual volver. Entonces, y también decíamos la vez pasada que todas las partes del proyecto, la idea es que estén interrelacionadas, ¿no? Que las actividades respondan al diagnóstico, relevamiento y a los objetivos, y bueno, y la evaluación también tiene que volver y digamos, en esa instancia es donde nos tenemos que preguntar, esa instancia tanto al final como durante el proyecto, si estamos respondiendo o no a esos objetivos. En este sentido, este primer eje. ¿Qué cambiaríamos al replicarlo? ¿Qué nos parece que funcionó bien y mantendríamos? ¿Qué nos sorprendió? O sea, ¿qué resultado, ya sea en cuanto a producción o en cuanto a lo que fue pasando en el proceso, nos sorprendió? Por ejemplo, propusimos trabajar en grupos y notamos que los chicos se organizaron y se pudieron escuchar mucho más que en pequeños grupos que cuando trabajamos colectivamente, o que cuando trabajan de a dos, por decir un ejemplo, ¿no? Esto podría ser algo que nos sorprende. O la profundidad de la reflexión sobre tal tema. Se pudieron desarrollar las propuestas en tiempo y forma, o sea, estuvo bien planificado en este sentido. La planificación de los recursos necesarios fue adecuada, faltó algo, sobró algo. Logramos sostener la motivación durante todo el proyecto, cómo fueron los climas de trabajo que se generaron. Bien, después siempre se podría sumar como aspectos más puntuales relativos a cada proyecto, ¿no? Esta es una propuesta general. Y a su vez es una propuesta que, todas estas propuestas que estamos haciendo en realidad, pero digamos, consideramos que son actores importantes también para realizar esta evaluación, no solo las y los docentes y bibliotecarias y bibliotecarios, sino también las y los estudiantes mismos. Creemos que, como venimos diciendo también como parte de abrir las reglas del juego, ¿no? Socializar las reglas del juego que comentábamos al principio como un eje de la modalidad del trabajo por proyectos y del ABP, la evaluación, en la instancia de evaluación, también está bueno involucrarlas e involucrarlos.
Para esto hay algunas cosas que podemos evaluarlas, digamos, o reflexionar acerca de ellas al final, ¿no? Una vez terminado el proyecto, pero hay algunos registros que también es interesante y recomendable ir haciendo a lo largo del proyecto, o sea, que las instancias de evaluación no sean solo al final cuando me trato de acordar y en retroactivo, sino durante el desarrollo, para que ese registro, digamos, y esa reflexión esté bien en relación con lo que está sucediendo. Entonces, algunas que nos parecen importantes son el registro de la clase o del taller o del momento, que puede ser a través de un cuaderno, una bitácora o afiches, que bueno, pueden realizarlo tanto docentes, bibliotecarios como estudiantes, se puede proponer colectivamente, y además es interesante, según de qué proyecto se trate, pero hacer un registro o fotográfico o audiovisual que dé cuenta, ¿no?, de ese proceso de trabajo. Siempre después es muy rico encontrarse con esos materiales. Incluso tiempo después, ¿no?, de que termine un proyecto. Bueno, las evaluaciones de proceso, reuniones formales e informales, conversaciones, reflexiones, instancias intermedias de elaboración de producciones, también son importantes y nos permiten no solo hacer esa reflexión al final, sino ver si hay algún rumbo que tenemos que mover un poco, algo que nos parece que lo habíamos pensado para el final, pero quizás es mejor que esté en el medio, o decir, por ejemplo, me parece que a las 10 actividades que habíamos pensado no llegamos, entonces la última que sí o sí quiero que esté, la adelanto por si después, ¿no? Ese tipo de cuestiones que nos pasan. Y bueno, y después sí, la instancia final de reflexión es importante también. Lo que decíamos, tanto con estudiantes como desde el lado docente, ¿no? Desde el lado de la cocina del proyecto. Bueno, eso en cuanto a la evaluación del proyecto en sí. Pasamos a la próxima. Muy bien. Por otro lado, tampoco es que hay que excluir la otra evaluación, ¿no? La evaluación de cómo desarrollaron el proyecto las y los estudiantes. Algo que es interesante mencionar es que el trabajo por proyectos permite incorporar otros tipos de evaluación que no son solamente que las chicas y chicos tengan que dar cuenta de un contenido conceptual, ¿no? Dar cuenta de que aprendieron de modo, bueno, la que más tradicional aparece es, doy un contenido, tomo una evaluación, lo escriben y yo veo si está bien o no, si lo entendieron, si estudiaron, si se lo acuerdan. Bueno, junto con la modalidad de trabajo por proyecto se proponen otras modalidades, ¿no? Que también son parte y atienden quizás otros aspectos. Es interesante incorporar autoevaluaciones que pueden ser individuales, grupales, que tienen que ver con el propio hacer y también con el de los demás, o también una evaluación, por ejemplo, si se trabajó en subgrupos, una evaluación del grupo sobre su propio accionar, ¿no? Rondas de conversación acerca del recorrido realizado, qué es lo que ya logramos, qué nos falta, o sea, no solo evaluación en cuanto a lo hicimos bien o lo hicimos mal, sino también como dónde estamos parados y hacia dónde vamos y qué necesitamos para llegar ahí, ¿no? Eso también es evaluación. Y bueno, también evaluaciones entre pares, utilizando distintas modalidades, por ejemplo, la escalera de retroalimentación. Para poder proponer estas modalidades, es central instalar un espacio de reflexión y de confianza donde si yo comento algo no sea para perjudicar a ningún compañero, como instalar esa posibilidad de pensar en conjunto, ¿no?
es como, y también pasarles el micrófono a las y los estudiantes a la hora de pensar en lo que estamos haciendo. Es como un ejercicio interesante que más allá de los proyectos está bueno, nos parece interesante para pensar la evaluación en sí. Digo, la evaluación sabemos que es algo que excede a los proyectos, es algo que atraviesa toda la vida escolar y no escolar también. Bien, bueno, podemos pasar. Pau, ¿querés ahí tomar la posta? Estaba muteada. Bueno, para estas diferentes evaluaciones contamos con distintas herramientas, ¿no? Va a depender de la evaluación que esté interesando hacer, la herramienta que vamos a considerar más adecuada, ¿sí? Simplemente acá nosotros mencionamos algunas, hay otras, pero es central esto, tener en cuenta, no hay receta, no hay una única evaluación válida o una que sea mejor que otra, sino que lo interesante y lo que proponemos es que esto, o sea, así como dijimos que el proyecto, el espíritu del proyecto es su intención y su objetivo pedagógico, la evaluación, y esta es una característica de la evaluación en proceso, es que también pensemos el sentido pedagógico de esta evaluación. La evaluación no como una nota final, un concepto final, sino como una instancia más de aprendizaje. Entonces, en relación a esto que queremos que se aprenda, o que queremos promover, o que queremos construir, ese conocimiento, va a haber algunas u otras herramientas que nos van a resultar mejor. Nosotros mencionamos acá la rúbrica de evaluación, la escalera de retroalimentación, los portafolios con todas sus variantes, las evaluaciones entre pares que están vinculadas a la escalera de retroalimentación, los cuestionarios, deben haber más, hay más, que también pueden comentarlas, qué tipo de evaluación hacen o qué herramientas usan para evaluar proyectos, que si tienen ganas y si quieren sumar, los vamos diciendo. Voy a empezar por los que no vamos a detallar. Hablamos de portafolios, es una palabra vinculada por ahí al marketing, ¿no? Esto con la carpeta de trabajo, con la carpeta de registros que se va haciendo. Un material que se puede hacer en diferentes formatos, se puede utilizar en PowerPoint, se puede utilizar en Genially, se puede utilizar en Word, algo que se acuerde, para ir presentando todo lo que fue resultando, o lo que se fue registrando, o los distintos productos o instancias intermedias de este proyecto. Cuestionarios pueden tener que ver por ahí cuando pensamos más en esta evaluación más metacognitiva de cómo resultó el proyecto, qué aprendiste, qué no aprendiste, qué cambiarías, qué dificultades encontraste. Por ahí en ese sentido es más útil un cuestionario. Y ahí mencionamos la rúbrica. La rúbrica conocida por todos, todas, vimos. Cuando hablamos de rúbrica, hablamos de una herramienta que tiene sus ventajas o sus aspectos positivos. Nosotros mencionamos algunos, como por ejemplo que deja en claro desde un principio esto que hablábamos, que tiene Jovich tomando a Perkins, ella decía, los proyectos, una de las características del proyecto es desde un principio contar todas las reglas del juego, contar el juego completo. Bueno, la rúbrica, en ese sentido, en términos de herramienta de evaluación, es lo que propone. Desde un principio ponemos sobre la mesa para los docentes que integran el proyecto, pero también para los propios estudiantes que lo van a llevar adelante, qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que vamos a mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los logros y cuáles son los propósitos y cuáles son los objetivos? Todo eso aparece en la rúbrica desde un principio. No es que
sorpresa, esa imagen ¿no? de evaluación sorpresa y no se sabe qué se va a evaluar, sino que desde un principio la rúbrica lo que hace es mostrar qué se propone el proyecto, cuáles son los objetivos, de qué manera esperamos que se alcancen esos objetivos, las distintas instancias o distintos, hablar de logros suena como casi una cuestión lúdica, ¿no? De juegos, alcanzó tal objetivo, logró tal misión. Pero bueno, en términos de aprendizaje es, bueno, qué pudo, qué no pudo desarrollar y qué se seguirá trabajando. Esto lo que hace, una de las ventajas de disponer de este tipo de rúbricas, tiene que ver también con el involucramiento de los y los estudiantes. Ellos mismos pueden ir verificando si están alcanzando eso que se busca desarrollar con el proyecto. O sea, y en este sentido, una rúbrica nos contribuye a este desarrollo de la autonomía, que es una de las habilidades que se propone trabajar en esta modalidad de trabajo por proyecto. Y a la vez, esta cuestión reflexiva en la medida en que se va avanzando a lo largo del proyecto. Nosotros les vamos a mostrar ahora un ejemplo de rúbrica. Lento nuestra internet. Tomamos una rúbrica modelo y les vamos a dejar en el aula dos o tres ejemplos de rúbricas. Ahora bien, las rúbricas van a cambiar de acuerdo a qué es lo que estamos mirando, al tipo de proyecto, porque son como muy puntuales. Simplemente acá compartimos como para refrescar, decía, estimo que todos y todas conocen alguna rúbrica, han hecho alguna, pero refrescar un poco cómo la construimos, ¿no? Lo que nosotros vamos a armar esencialmente se hace a modo de cuadro, de doble entrada, en donde se indican el nivel de logro, y se indican los criterios o qué es lo que se va a estar mirando. Esta rúbrica que les estamos mostrando, sí. No, quería antes de que sigas, Paula, porque si no se nos va a quedar colgada acá un aporte que hace Dora Esteves en el chat, porque tiene que ver con esto de que había mencionado Dani, que está muy buena la evaluación entre pares, pero que resulta mucho más efectiva siempre una evaluación mixta, así que se engancha con esto que decís vos de tener preparada una evaluación del desempeño a través de una rúbrica, porque de esa manera se puede comparar también tanto la evaluación entre pares como la evaluación que el docente hace del desempeño de las y los estudiantes a lo largo del proyecto. Sí, en realidad cuando planteamos evaluación entre pares no es que esta evaluación entre pares reemplaza a la evaluación de él o la docente, sino que justamente lo que planteamos en un proyecto y a la hora de evaluar un proyecto son diferentes, aplicar diferentes modalidades de evaluación, ¿sí? No es que no es que ahora solo se evalúan entre los estudiantes, no. O sea, por eso decíamos hay como una doble entrada que en realidad a la vez hay más entradas que tienen que ver con la evaluación que hace el docente, la evaluación que hace el docente, el bibliotecario, que estén a cargo del proyecto. Quizás incluso esa evaluación no va a ser una, sino que va a haber varios responsables o varios involucrados que van a estar evaluando, y va a cruzar con la evaluación, y además esas diferentes evaluaciones, lo ideal es hacerlas en diferentes momentos. Entonces quizás en un momento es buena la evaluación entre pares, después hacia el final, o en otro momento
se aporta la evaluación o la mirada de la docente, bibliotecaria o bibliotecario, ¿no? De ninguna manera una reemplaza a la otra, sino que la idea es contemplar diversas evaluaciones que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, con ir trabajando, ¿no? Que diferentes aportes que, de acuerdo al momento o el grado de avance, van a contribuir al proyecto, no desde una mirada de tal vez no está mal, sino siempre de ver cómo avanzamos, cómo trabajamos esto, qué necesitamos reformular, dónde tenemos que reforzar, ¿sí? Las rúbricas en ese sentido, y como se te mencionaba, por ahí incluso desde las y los docentes, en general las evaluaciones entre pares no utilizamos para orientar estas evaluaciones las rúbricas nos sirven más a las y los docentes, y cuando evaluamos más de un docente, porque nos permite como unificar criterios. Además de presentar las cartas sobre la mesa a las y los estudiantes, bueno, miren, vamos a evaluar esto, vamos a mirar esto, también para coordinar, si yo estoy trabajando junto con docentes de otras áreas, bueno, vamos a mirar determinados criterios. Entonces, de alguna forma, nos enfoca, y más allá de las subjetividades, hace lo más objetivo posible esta instancia de evaluación, ¿sí? Como bastante esquemática en las rúbricas, seguramente después se suma otra evaluación, otra modalidad de evaluación que tiene que ver más con una instancia más reflexiva, con una retroalimentación más cualitativa, ¿sí? No necesariamente la rúbrica va a ser ni siquiera la única evaluación desde el docente. Es una instancia más, ¿sí? En este caso, como era una rúbrica para un proyecto en donde había que presentar un escrito, un material escrito, si ustedes ven las diferentes columnas, tienen que ver con logros vinculados a la ortografía, a la redacción, a la escolaridad, a la coherencia, ¿sí? Esto va a cambiar según el proyecto, según qué es lo que se irá haciendo, ¿sí? Si ven los ejemplos que les dejamos, seguramente lo van a tener claro. En la construcción de la rúbrica también puede ser interesante que se haga una construcción de rúbrica colaborativa por parte de los docentes que van a estar a cargo de este proyecto, o sea que previamente a construcción de esta rúbrica se converse un poco, bueno, qué es lo que vamos a mirar, y acá está, volvemos al tema de la importancia de la planificación, la estructura clara de este proyecto, ¿no? Y el tener bien enfocado cuál es el objetivo, cuáles son los propósitos. La rúbrica tiene que ser coherente con esos propósitos y esos objetivos, ¿sí? Tiene que estar en línea con esto, porque debería poderse plasmar después lo que resulte, y los procesos y acciones del proceso, del proyecto en esta rúbrica. Bueno, y pasamos entonces a otra herramienta de evaluación, sí, la evaluación entre pares, que nos puede ser útil la escalera de retroalimentación. Es una herramienta más. La usamos mucho cuando planteamos una evaluación entre pares, pero también nos puede servir el esquema, o sea, cómo estructuramos para cuando como docentes hacemos una devolución, esto que yo les decía, una devolución, una evaluación o devolución más reflexiva de determinado proyecto y determinado avance en un proyecto. Lo que hace la escalera de retroalimentación plantea diferentes pasos, escalones en esta escalera, y que ofician como de estructura para hacer una evaluación. En general puede ser escrita o puede ser oral, ¿sí? Decimos que lo utilizamos mucho
Entonces, la idea, por supuesto, es presentarles esta modalidad para hacer evaluación entre pares a los estudiantes antes de la instancia de evaluación entre pares. Entonces, les decimos, bueno, la clase que viene, o la clase que viene, o en determinado momento vamos a hacer una evaluación entre pares, un grupo va a evaluar a otro grupo, quienes desarrollaron determinada tarea dentro del proyecto van a evaluar a otros. Evaluar en términos de comentar, ¿no? En ese sentido estamos pensando cuando hablamos de evaluación, ¿no? De esto, vuelvo, no es lo hicieron mal, lo hicieron bien, y por eso la escalera de retroalimentación. La escalera de retroalimentación, que tiene un esquema, lo que nos va a permitir es que esa devolución, evaluación lo pensamos evaluación como devolución, como comentario, como retroalimentación, ¿no? En el sentido de que lo que yo te voy a comentar va a alimentar el trabajo que venís desarrollando y que vas a seguir desarrollando. En ese sentido pensamos y con esa concepción planteamos la evaluación entre pares. Bueno, ¿cómo la construimos? Empezamos, el primer paso es clarificar, después valorar, después expresar inquietudes y después sugerir. En ese orden se propone, no necesariamente, como siempre, es un esquema que puede alterarse, pero podemos, para orientar a las y los estudiantes a hacer esa evaluación a sus compañeros, proponerles que sigan este orden. Entonces, veamos qué significa cada escalón, escalera. Lo ideal es que comiencen por clarificar. ¿Qué se entiende por esto? Pedirles que hagan las preguntas que consideren necesarios a los pares, al grupo o a la persona que realizó determinada tarea, sobre cuestiones que no queden claros, que no se entiendan, y entonces para después poder avanzar en la devolución, ¿no? Hay cierto planteo o hay cierto desarrollo que no queda claro o hacia dónde apuntan. Es esto, es simplemente hacer preguntas que permitan comprender que estamos evaluando ciertos aspectos del proyecto que se está realizando. El otro paso, después de aclarar esas dudas, es poner en valor lo que se está haciendo. Poner en valor es más que decir que bueno, me gusta, ¿no? Es decir, es de todo lo que se está haciendo, destacar lo que realmente se considera que es valioso, ¿sí? Con la intención de, primero, que el otro tome nota de que esto está bien, que por ahí pueda como intensificar eso que está bien, que eso que está bien encaminado, o que se advierte por X o tal motivo, decirlo, que está es valioso, que es sustantivo, que bueno, que lo pueda o expandir, o desarrollar, o replicar en otras acciones. La otra instancia es señalar algunas cuestiones que podrían mejorar, que pueden ser desde cosas que pareciera, siempre lo ideal es plantearlo, creemos, consideramos, que hay algunos problemas por ejemplo, si están haciendo un material digital, en la navegación del material que desarrollaron, porque es confuso y entonces quienes quieren recorrer, supongamos que el proyecto es hacer un sitio o una página web que publique determinado contenido sobre educación ambiental o sobre alguna cuestión ambiental. Bueno, los hipervínculos, hay algunos hipervínculos que están dañados, no queda claro para dónde ir. Este tipo de cuestiones que por ahí quien está desarrollándolo no lo vio porque se le pasó, bueno, se lo comentamos, ¿sí? O si el proyecto propone que vamos a intervenir, o vamos a hacer unas reuniones, o vamos a hacer un taller, y se plantea, por ejemplo, X tiempo, y nosotros consideramos, por ahí les queda corto el tiempo, o por ahí ¿qué pasa si no van todas las personas que ustedes
están acá señalando, contemplaron un plan B. Bueno, advertir sobre cuestiones que podrían, o aspectos que podrían entorpecer, dificultar o trabar el proyecto, ¿no? Ahí en ese sentido hablamos de inquietudes. Y por último, tratar de hacer algún aporte, ¿sí? Y cuando estoy evaluando un par o haciéndole algún comentario o alguna devolución, poder decir, mira, sobre este tema, fíjate en tal bibliografía, fíjate, podés consultar a X o tal institución en donde te pueden dar información, podés invitar a este especialista que lo podés contactar por esta vía, hacer algún aporte, sumar algo que nosotros por ahí tengamos o que nos ocurra para la mejora de este trabajo, ¿sí? La intención, vuelvo a decir, de este esquema, por un lado, como decía Dani, ¿no? Hablábamos de generar el ambiente para que se pueda dar este tipo de evaluación entre pares, ¿no? Que tiene que ser un ambiente esencialmente y sustantivamente que parta desde el respeto, ¿sí? Yo no hago una evaluación para anular al otro, sino para eh, darle un empujón, ¿no? Eh, con el mejor de las intenciones, esto que llamamos como crítica constructiva, ¿no? Es una evaluación para contribuir al trabajo, ¿sí? Sobre todo porque si es una evaluación que hacemos, por ejemplo, quienes integramos un proyecto, yo evalúo a los responsables de la tarea o de otra tarea para que mejoren o para que fortalezcan y así entre todos el proyecto resulte mejor, ¿no? Y la idea de este esquema es salir o saltar esa devolución que es me gusta, no me gusta. Está muy buena, digo, algo más, ¿no? Digamos algo más. Decir está muy bueno, o me gustó, o no me gustó, no le estoy diciendo nada, ¿no? Entonces, un poco dar este esquema, si vamos a plantear una instancia de evaluación entre pares, apuntala a generar mejores comentarios, mejores devoluciones, mejores intercambios, no mejores porque nos parezcan mejores a nosotros, sino mejores en el sentido de que sean significativos educativamente, significativos en términos del trabajo colaborativo, del trabajo con otros, ¿no? Esto, o sea, a generar una instancia de evaluación entre pares forma parte del trabajo con otros, que es una de las habilidades que promovemos en el trabajo, en la modalidad de trabajo por proyecto. Bueno. Paula, no, un poquito para que ayudes también a clarificar esto. Esta herramienta estamos definiendo que es la herramienta que utilizamos para la evaluación entre pares. O sea que es una herramienta que nosotros, cuando organizamos el proyecto, cuando llevamos adelante el proyecto con las y los estudiantes, es una herramienta que les vamos a explicar, a utilizar. Por lo tanto, nosotros también vamos a tener la posibilidad de evaluar el uso de la herramienta en su momento. Esto que decía Paula, cuando hagamos retroalimentación, no queremos solamente que le digas me gusta o no me gusta lo que hiciste, sino que sigas este camino de esta escalera en donde primero te intereses por lo que hizo el otro, eso ya demuestra empatía, al pedirle al que aclare o que haga preguntas ya demuestra empatía. Después que valores los aspectos positivos en primer término, eso todavía acompaña mucho más la empatía y hace que lo que después pongamos en manifiesto de que algo que nos resuena un poco como que le falta agregar o que sería bueno revisar, no caiga tan pesado. Y que las inquietudes sean realmente valiosas y que aporten. Esto de la crítica constructiva tiene la inquietud, el aspecto que queremos que se revise, sería bueno, es aceptable y está bueno que sea una inquietud que realmente aporte algo
para acompañar el desarrollo del proyecto, porque en definitiva lo que estamos tratando entre todos es de llevar adelante el proyecto. Cada grupo, cada equipo va a trabajar una parte del proyecto o el proyecto en su conjunto en diferentes equipos, entonces estamos todos tirando para el mismo lado. Entonces, a ver, yo noté esto de la tarea que te tocaba, valiosísimo todo esto, pero fíjate que esto otro habría que revisarlo porque o está fallando un enlace o lo que conseguiste no es pertinente. Y por último, sugerir, porque eso es aportar a la solución o a la revisión de este contratiempo. Creo que es más o menos así como tenemos que planteárselo a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, porque de esa manera vamos a lograr que tomen la herramienta, no solo para el momento en el que estén trabajando el proyecto, sino para todos sus espacios de trabajo en equipo. A lo mejor van a trabajar en equipo fuera de un proyecto, van a trabajar en equipo por otro motivo. Y está bueno que esta herramienta sea algo que ellos tomen para sí y para utilizarlo en otros aspectos de su tarea académica o en su vida cotidiana. Inclusive es una herramienta muy buena al momento de estar trabajando eh, en un trabajo, para cuando uno trabaja con equipo, cuando uno trabaja en un espacio colaborativo, está perfecto que además de llevarse el trabajo y lo que aprendieron con el proyecto en sí, de la temática que expresaba el proyecto, estas herramientas también son algo que van a tomar para sí y aprender para aplicar posteriormente en otros aspectos de su vida. Sí, retomo algo que mencionó Ale y que veo que también apareció en el chat, que hablaron, tomaron eh, varias herramientas para evaluar, que hablaron de cuestionarios, hablaron de encuestas, de observación directa, de medición de indicadores. Esto, ¿no? Tengamos presente, las herramientas para evaluar van a depender también del tipo de proyecto, ¿sí? De los objetivos que estamos con este proyecto, de quiénes estamos participando como docentes, de la duración del proyecto también, ¿no? Entonces, seguramente van a ser diferentes herramientas, y como estamos planteando una evaluación en proceso sumativa, por eso hablamos de distintas instancias de evaluación, no una única hacia el final, ni una única en el medio, sino de diferentes instancias. Y la idea, y por eso hablamos de evaluación en proceso, es que estas evaluaciones permitan, sean parte del aprendizaje, ¿no? No quita que después no haya una evaluación final, ¿no? Quizás para esta evaluación final, sí, una herramienta útil es la rúbrica, por ejemplo. Para unas instancias intermedias nos pueden servir escenarios. Si vamos a hacer un momento de evaluación entre pares, eh, nos puede servir la escalera de retroalimentación. Digo, podemos poner todas las herramientas necesarias para evaluar que se nos ocurran y que consideremos que nos va a servir, que tengan un... Y a ver, y con las herramientas de evaluación pasa lo mismo que cuando pensamos actividades, que cuando pensamos el proyecto mismo, que tenga un sentido educativo. Poner por herramientas o instancias de evaluación simplemente porque el manual del trabajo por proyecto, ¿no? Suponiendo que hubiera un manual, dice incluir diferentes herramientas de evaluación, no tiene, no es la idea. Digo, por eso yo les decía, pensemos qué herramientas, por qué, para qué, y qué nos va a aportar a nosotros y a los estudiantes que van a estar participando y también interviniendo en algunas de alguna manera y en otras de otra, en estas instancias de evaluación. Y luego también hablábamos de la importancia de la escritura del proyecto. Las instancias de evaluación también van a estar muy planificadas. Lo ideal es que
como decíamos, en el proyecto voy a tener un cronograma, un plan de acción. Bueno, en ese plan de acción vamos a señalar qué instancias de evaluación voy a ir llevando adelante en ese seguimiento. Por eso, en el trabajo por proyecto, las instancias de evaluación están entrelazadas con el seguimiento, ¿no? Y en ese sentido están pensadas las instancias de evaluación, ¿no? Bueno, eso lo voy a, desde un principio, lo voy a prever, lo voy a planificar en mi proyecto. Va a haber determinadas instancias de evaluación, va a haber determinadas entregas o momentos de presentación de avances o determinados encuentros en los que los diferentes grupos se van a encontrar, van a tener momentos de trabajo individual, de trabajo grupal por grupo, trabajos o momentos en los que todos van a poner en juego y van a comentar cómo van, las dificultades que tienen. Bueno, todo eso hace un poco a la característica, a la modalidad de este tipo de trabajo. Pensemos una cosa con respecto a que también las instancias de evaluación y las herramientas que utilicemos va a variar del tipo de proyecto. Estaba pensando en esto que decía Paula, por ejemplo, que si es un proyecto cuyo resultado final es un producto, probablemente tengamos instancias de seguimiento en cuanto a presentación de bocetos, presentación de borradores, presentación de las primeras maquetas, presentación de los primeros pilotos de cada uno de esos productos, ya sea un audiovisual, ya sea un escrito, ya sea un tríptico, un póster, y ahí es donde vamos a trabajar con diferentes herramientas. Y entonces, sí, esta escalera de retroalimentación para la evaluación va a depender también de qué es lo que se presentó, cómo se presentó. A lo mejor se eligió una herramienta que no es la adecuada y entonces se puede sugerir otra herramienta para realizar ese póster o esa publicación, etcétera. Entonces, esto que decíamos, dependiendo del tipo de proyecto, también va a depender cuántas herramientas de evaluación vamos a utilizar, qué tipo de herramientas vamos a utilizar y cuáles van a ser los momentos en los que vamos a hacer ese seguimiento, esa evaluación de seguimiento. En, en un proyecto que tenga como resultado final un producto, el seguimiento va a estar dado precisamente por cada una de las entregas previas hasta llegar al producto final y es una buena medida a tomar como para poder presentar en el proyecto escrito cuándo van a ser las diferentes entregas y esas entregas son las que nos van a permitir marcar los tiempos de la evaluación de seguimiento. Dani, estabas por decir algo, te corté justo. No. Es muy en línea con lo que venimos diciendo. No, digamos eso, quizás ya es obvio a esta altura, pero pensar eso, muy de la mano la idea de evaluación con la de seguimiento, quizás parece una obviedad, pero no siempre nos manejamos de esa manera. Pensar la evaluación como un proceso abierto, ¿no? Como que acompaña lo que vamos haciendo y las decisiones que vamos tomando. Iba a decir algo porque vi un comentario que decía, preguntaba si esto va a estar, si la presentación de este encuentro también va a estar subida al aula virtual como material, como las anteriores. Y esto da pie tal vez para mostrar lo otro que vamos a compartirles, ¿no? Dejo de compartir yo. Sí, va, yo lo tengo abierto, quizás es lo más fácil. Mientras abrís, Dani, les vamos a dejar, como yo les decía, en el aula. Les vamos a dejar en el aula. Va a quedar grabado el encuentro de hoy. Van a tener también ejemplos de rúbrica. Este esquema de escalera de retroalimentación, que les sirve. Y ahora les mostramos otra cosa más, otro recurso más que les vamos a dejar. Todo a modo de hablando de herramientas, caja de herramientas que les pueden
servir, ayudar a la hora de llevar adelante e implementar el proyecto. Sí, queremos avisar que como Dani estaba compartiendo un Word, probablemente ustedes no puedan llegar a leerlo. No se preocupen porque este documento va a quedar, como les avisó Paula, subido al aula virtual. También tienen la posibilidad de escribirnos en el chat, estamos dejando el correo del equipo. Nos pueden escribir si se perdieron algún documento, nosotros se los podemos remitir sin problema. Bueno, a ver. Arranco, perdón, no me di cuenta, obviamente. O sea, arranco de nuevo con esto. Como material también les vamos a dejar este documento que puede funcionar como esquema, como guía, como modelo para la escritura del proyecto. Va bastante en línea con todo lo que fuimos hablando, con lo que fue la consigna del último Padlet. Quizás con un poquito más de grado de detalle, y tiene las partes de un proyecto que nos parece que no pueden faltar o que estaría bueno que no falten, y tips para su escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, algunas sugerencias para pensar el título, algunos elementos que nos parecen importantes en la presentación y fundamentación del proyecto, siempre partiendo desde esta perspectiva de las y los estudiantes, que es lo que venimos proponiendo. Retomamos acá esta cuestión de la escritura, la redacción, la elaboración de los propósitos y objetivos, con la especificidad de cada uno. El detalle de actividades, la importancia de incluir un cronograma, algún tipo de calendarización de lo que vamos a hacer. Qué recursos materiales y no materiales y humanos vamos a necesitar para el desarrollo de este proyecto y su implementación. Bueno, este punto, el 7, sería lo que estamos viendo hoy, ¿no? Cómo vamos a registrar y evaluar nuestro proyecto, cómo vamos a darle un seguimiento, y en relación con eso también cómo vamos a comunicar y difundir sus resultados y su proceso, ya sea con el resto de la escuela, con la comunidad escolar en general, la comunidad educativa, y bueno, por qué medios, de qué modos vamos a compartir eso que sucedió, ¿no? Y por otro lado incluimos, bueno, la bibliografía, que también es importante mencionar en qué marco teórico nos apoyamos para proponer lo que estamos proponiendo, y incluimos, ahora bajo un poquito más, un modelo para desarrollar la planificación de una de las actividades. O sea, además de este, digamos, este punteo de partes del proyecto, bueno, estas pautas formales eran para una, digamos, no hace falta que sean exactamente estas, cada persona sabrá qué formato necesita, ¿no? Y a veces, sí. No, las pautas formales pertenecían, como dice Dani, a otro taller, a otra modalidad, a algo que pedimos que presentaran, pero tengan presente lo de
las pautas formales, porque a veces estamos presentando el escrito. Dani, si te muteas un segundito, Es que porque no si no estoy se... pudiendo Ah, porque para seguir la presentación. A ver, perfecto. Eh, Tapa el micrófono no o correlo. importa, sí, a ver. Bien, decía, a veces las pautas formales, si vamos a presentar el proyecto en alguna fundación, como explicábamos la vez pasada, que a veces no tenía que ver con presentarlo en nuestra institución, sino que lo estamos presentando por otro motivo, las pautas formales son muy importantes tenerlas presentes. Leamos las pautas formales en las que nos piden que presentemos un proyecto, que presentemos un documento, porque de eso a veces depende una financiación o depende poder participar de un concurso. Me viene a la cabeza Viva Lectura, me viene a la cabeza eh, pedir aportes del Fondo Nacional de las Artes, cosas a las que podemos acercarnos como, no, como bibliotecarios escolares y como bibliotecarias escolares. Entonces, o lo mismo si nos piden la presentación de un proyecto desde la Dirección General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o en cualquier organismo gubernamental que nos pidan la presentación de un proyecto para participar de algo. Entonces, tengan presentes las pautas formales siempre, porque de eso, como les digo, a veces depende poder participar. Eso nada más será como un tip, como para que no se nos escape. Muy bien, sí, 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 hace a la cuestión tiene una cuestión de formalidad también toda la presentación de un proyecto que totalmente es importante atender. En este documento les incluimos también como algunos anexos, digamos. Uno es este cuadro, que obviamente pueden tomar este formato o hacerle la adaptación que consideren, pero donde recomendamos incluir como si fuera una lista o detalle de cuáles son las actividades que va a incluir el proyecto en orden, donde incluimos cuál es la actividad, cuáles son sus objetivos y cuáles son los resultados o productos esperados, ¿no? Esto en modo mencionarlos, listarlos, presentarlos. Acá incluimos una opción de modelo de cronograma, muchas, pero esta es una posibilidad. Por ejemplo, a lo largo de un semestre, cómo vamos a organizar las actividades esas que nombramos más arriba en el calendario, ¿no? Y también incluimos esto que mencionaba, una ficha de planificación de una actividad, como si fuera hacer Zoom. Por ejemplo, bueno, no sé si vieron, incluso en algunos llamados a concurso, a veces se pide el proyecto, como si fuera un proyecto de cátedra, y el desarrollo de una propuesta. Y al interior de una institución escolar también yo puedo armar el proyecto y después desarrollar, a medida que me voy acercando a la implementación del proyecto, más en detalle cómo voy a poner en práctica esas propuestas. Entonces ahí ya con las partes que tiene cada actividad, ¿no? Bueno, un nombre, en qué proyecto se enmarca, quién la va a realizar, cuáles son sus objetivos, en qué consiste su desarrollo, o sea, apertura, la parte principal y el cierre, qué materiales voy a usar. Bueno, se van a encontrar con esto en el aula del tramo, pero queríamos simplemente recorrerlo así a vuelo de pájaro para que lo sepan y lo tengan en cuenta, porque es una herramienta que cuando tengo que empezar a armar un proyecto, en vez de partir de una página en blanco, partir de un posible modelo, a veces nos alivia una parte del trabajo, ¿no? O ese pánico a la página en blanco. Eso nomás. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro, al final de esta capacitación también, de este tramo que les ofrecimos. Tomo las palabras de Andrea Kahneman,
que agradece la capacitación, los recursos y las sugerencias. Precisamente esa es la idea, que les queden recursos y que les queden sugerencias o tips que que conocemos por experiencia o que conocemos a través de los aportes que hacen ustedes. Lo mismo que Ana nos decía, propone la creación de un repositorio de proyectos desde las bibliotecas escolares. Nuestra intención, el equipo de la BNM está trabajando en la remodelación de nuestro sitio web y va a haber un espacio de caja de herramientas en donde vamos a ir dejando esas cosas y donde vamos a poder dejarles un espacio para que ustedes aporten a esa caja de herramientas y a ese centro de recursos, en donde podamos eh, conocer qué están haciendo nuestros bibliotecarios, nuestras bibliotecarias, y a lo mejor tomar esos proyectos para nosotros, darles una vuelta de tuerca, como decíamos hoy al principio, y de esa manera poder aplicarlos en nuestros entornos. Recuerden que los proyectos tienen que ser situados, y a veces un proyecto de un lugar no es aplicable a otro, pero a veces sí, dándole una pequeña vuelta de rosca. Eh, Queremos agradecer el acompañamiento que hicieron en estas 3 jornadas. Estaban representados todas las regiones, todas las jurisdicciones estuvieron presentes en las diferentes jornadas. Hoy tenemos gente que nos acompaña desde Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, que siempre están ahí al pie del cañón con nosotros. Santiago del Estero, Córdoba, Santa Cruz, Chaco, Salta, Neuquén, Chubut, La Rioja, Tucumán, Misiones. Así que un beso enorme, espero no haberme olvidado de ninguno. Fui tomando ahí a los que se iban presentando. Seguramente hay gente de otras provincias que están y que no pusieron de dónde eran, así que no nos quedamos sin saberlo, pero... Y hemos tenido también en los primeros encuentros aportes internacionales. Tuvimos algunos colegas de Colombia que nos estaban acompañando, así que también bienvenido sea para poder conocer otras realidades. De hecho, tuvimos un aporte en uno de los primeros Padlets que nos descolocó porque no entendíamos cómo era el sistema, porque no era del sistema educativo argentino, y descubrimos que era del sistema educativo colombiano. Tengan presente eso que dijimos. Próximamente estaremos trabajando en estamos trabajando en un nuevo sitio web que va a estar subido, donde vamos a poder tener eso. Pero de todas maneras quedan los Padlets que hemos compartido en este encuentro, sobre todo el último que tiene que ver con presentar el proyecto, que esos Padlets los podemos mantener como banco de ideas o banco de recursos. Así que el que quiera seguir aportando al Padlet de Hacemos Nuestros Proyectos, bienvenido sea. De hecho, el de alfabetización informacional lo seguimos teniendo y lo tenemos como centro de recursos, como banco de recursos que acompañan el quehacer de las bibliotecarias y los bibliotecarios escolares a lo largo y a lo ancho de la República. Por mi parte, nada, agradecer como siempre al equipo que se trabaja todo. Dani y Paula fueron las encargadas de estructurar este tramo. No saben lo divertido que es escucharlas cuando están armando las diferentes herramientas y los diferentes recursos. Marina, como siempre, nos acompaña y nos da su mirada. Eh, Marina es una detallista que nos ayuda a que todo esté emparejadito y en orden. Y nada, eso, agradecer al equipo, agradecerles nuevamente a ustedes, y ahora sí dejo que se despidan ellas, las protagonistas de este encuentro. Bueno, gracias, Alex. No, gracias a todas y todos por participar. Como ya les fuimos diciendo por el chat, quedan ahí las vías de contacto, tanto digamos, quedan subidos los materiales en el aula y además tienen nuestro correo para enviarnos o consultas o proyectos o lo que sea que vaya surgiendo. Acá estamos. Gracias. Bueno, me sumo a los saludos, agradecimientos, y nada más. Nos encontramos entonces en la próxima propuesta de la BNM. Esperamos contar nuevamente con ustedes. Vamos a pensar, seguimos trabajando
con nuevas capacitaciones y propuestas para ofrecerles, así que bueno, hasta pronto.